amigos, hoy lunes 25 de febrero, día que se le supone que el gobierno pagará a todos los empleados públicos, puesto que el viernes en la tarde apenas alcanzó para pagarles a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hoy una buena parte de toda la administración pública estará recibiendo sus correspondientes emolumentos mensuales. Miren, por fin se avisora sucesión en la presidencia de Cuba, porque el presidente actual, Raúl Castro, ha dicho que cuando cumpla 86 años ya no desea seguir al frente del poder y por tanto, como Fidel se autoeliminó como presidente de la República, entonces se dará paso por fin a la sucesión. Ahora bien, había que suponer que a los 86 años muy pocas fuerzas y condiciones le quedarían a Raúl Castro para seguir en el poder. Yo creo que esta es una buena forma de los Castro decirle a los cubanos que ellos están ahí hasta cuando quieran. Miren, por otro lado, queríamos decir que el asunto de la seguridad social y la necesidad de que la República Dominicana tenga un seguro familiar de salud es el más importante. Es el que se devuelve a condición de la cápita, porque una cosa es el seguro, que el que se devuelve al trabajador y empleado y a su familia completa a cambio de la cápita que se paga, tanto él como su empleador, conforman un 70-30 y pagan una cápita a la tesorería de la seguridad social, con lo cual se sustenta el servicio de prestación de servicios de salud y también la conformación del fondo de pensiones, el fondo de pensiones. Importantísimas dos figuras trascendentes, dos figuras que han venido desde el 2001, aunque hubo que esperar hasta el 2003 para que iniciara el proceso, a suplantar lo que era una total ausencia. Aquí no había sistema de pensiones. El Instituto Dominicano de Seguro Social lo que hacía era que a los obreros y empleados de sueldo mínimo se les garantizaba servicios de salud y una pensión al final de sus vidas o por su incapacitación. Entonces, óigame, eso era, si era con sueldo mínimo, imagínense ustedes lo que era esa pensión, eso era, y nada era casi lo mismo. Ahora, sin embargo, se ha creado una cuenta individual, más de 2 millones, que se recrece en la medida en que ese fondo se va incrementando. Ese fondo debe estar ya por los 160.000 millones de pesos, algo más de 4.000 millones de dólares equivalentes. Y algunos fondos ya se han recrecido. En el caso, por ejemplo, de mi fondo de pensión debe estar cerca del 1.000.000 de pesos, aunque es muy reciente. Lo que quiere decir que alguien que tenga un salario modesto como el que yo tengo aquí y el que tuve una vez, fui servidor del Poder Ejecutivo, que rondaba los 50.000, 60.000 pesos, que es el salario en este momento. Se va a revisar, pero en este momento es ese. En lo que llevamos aportando cápitas, que son 8, 9 años, se ha acumulado casi 1.000.000 de pesos. Yo creo que ya es otra cosa de lo que se está hablando. Se está hablando de un sistema que va a garantizar a la hora del retiro una pensión decente. Pero lo que está en este momento en juego es lo siguiente. Nosotros tenemos en el Seguro Familiar de Salud un plan que se le llama
de amortiguamiento, porque no es el plan básico de salud que ordena, es un plan de transición hacia el plan básico de salud. En la Ley de Seguridad Social establece un plan básico de salud, que es una cobertura que por su definición conceptual debe ser mucho más amplia que la actual, que debe alcanzar a toda la población que esté relacionada con el aportante de la cápita, o sea, todos los familiares del trabajador o empleado, público y privado, y que todavía, no, sin embargo, no ha podido implementarse porque lo que existe todavía es un plan de transición hacia el plan básico. Parece que llegó el momento ya, no se puede ya prolongar por más tiempo, para el establecimiento del plan básico de salud, donde necesariamente va a tener que ampliarse la cobertura de salud, porque sólo así se puede garantizar que el beneficiario de la seguridad social sea una persona con su vida garantizada, tanto con la prestación del servicio médico, que tiene repercusión en muchísimas otras cosas. Acuérdense que la seguridad social no solamente presta servicios médicos, sino que a las madres que laboran tanto en el sector público como privado, se les garantiza que sus niños van a tener atención alimentaria y de cuidados en las estancias infantiles hasta que cumplan los 5 años y pasen ya a la escuela formal de la República Dominicana. Que también debe establecer, como lo ordena la Ley de Seguridad Social, centros para retirar a los trabajadores y empleados que por efecto de edad o de enfermedad sea necesario depositar en un asilo para que allí le atiendan de manera especializada. Asilos suficientes en todo el país. Claro, cuando se habla de un plan básico de salud, que es un plan de mayor cobertura, tienen que hablarse inmediatamente de centros de atención primaria. Los centros de atención primaria, que son los que operan en la periferia de las grandes instalaciones médicas, tales como hospitales públicos o centros especializados, son las encargadas de recibir al paciente en su primera cita para determinar lo que tiene, si amerita de algún tratamiento especializado, para de esa manera evitar que se utilicen recursos en médicos especializados cuando probablemente la dolama o la afectación del asegurado no requiera más que una atención primaria. Algunas medicinas baratas o que no impliquen estudios muy complicados, que son los caros, por cierto, etcétera. Miren, todo eso, este es un año básico, lo ha dicho el ministro de Salud Pública. Este es un año clave para la instalación de centros de atención primaria por todo el país. Pero si es así, si ese es el propósito, yo creo que debe ponérsele fecha ya a la entrada del plan básico de salud, del seguro familiar de salud. Porque eso es lo que va a diferenciar y lo que va a ponerle ya el pantalón largo a la seguridad social, que ya pasó de los 10 años de existencia. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ya no podemos seguir creyendo que vivimos todavía en la introducción, en el proceso de adaptación al nuevo sistema. No, ya no, ya no. Y por eso nos parece que estamos a las puertas de una gran decisión, que es la de ponerle ya el sello de la adultez al sistema de la seguridad social. Eso por un lado. Por el otro,
Es evidente que en la semana que acaba de terminar dejó todavía en el ambiente el tufo de cómo se manejan inadecuadamente los instrumentos de comunicación en la vida pública dominicana. La campaña contra la decisión inicialmente adoptada por el gobierno de buscar una transacción con los llamados detentadores de tierras allá en Pedernales con vocación turística, era, entre otras cosas, la de que la famosa empresa canadiense que se hacía referir como interesada en inversión multimillonaria en la zona era una invención. Porque uno o dos periodistas de los llamados cabezas lo llamaron en su sistema de internet y no lo encontraron. No hicieron las diligencias suficientes y no lo encontraron. Ocurre que después de denunciarlo incluso ante el presidente de la República y hacer saber y poner incluso su cabeza o su autoridad moral y ética en juego, hicieron saber que eso era una invención de funcionarios de equipos cercanos al presidente, de sus ministros, en el sentido de que esa propuesta no era palpable, no era real, sino una invención que pudiera estar ocultando actos mafiosos detrás de toda la operación. Bueno, ocurre que los propios medios que denunciaron eso o sus relacionados tuvieron que hacer referencia a un grandulón canadiense que en efecto había registrado el proyecto y que es un constructor masivo de viviendas y una de las empresas más exitosas inmobiliarias de los últimos tiempos en Canadá. O sea que la cosa... Pero bien, de todas formas lo que ha decidido el presidente de la República, buenos motivos habrá tenido para eso, es que la justicia determine quiénes son definitivamente los propietarios de alrededor de un 48% de todas las tierras que en Pedernales hay un 52% nada más de las tierras que tienen vocación para la explotación. 48% está constituido por reservas. De ese 52% hay una parte importante que tiene vocación para el desarrollo turístico porque está cercana a playas. Imagínense ustedes que de la cueva hasta el fondo de Pedernales hay 102 kilómetros de playa. Bahía de las Águilas debe tener 7.2 en total. Entonces una buena cantidad de esas tierras fueron las que fueron afectadas por aquel famoso decreto que creó el asentamiento del Instituto Agrario Dominicano improvisado para dar participación a los asentados, que no eran más que manipuladores de tierras que querían, porque las tierras no tienen vocación agrícola, la mayor parte de ellas no tienen vocación agrícola. Era una oportunidad de negocio que le estaban dando a dirigentes reformistas de la zona y a otros vivos. El tiempo ha discurrido y se ha dado cuenta porque aquí no se ha podido montar ningún proyecto, en la zona donde se produjo el famoso asentamiento. Ahí no hay nada, ningún cultivo. Y lo que se hizo fue trasegar con los títulos. Hoy por hoy, esa es la causa de todo este conflicto que se ha generado ahora que el Estado procura recuperar sus tierras para ponerlas a disposición de proyectos turísticos. Ojalá que todo esto se aclare en el tiempo posible, en el más corto tiempo posible. Mientras tanto, esperemos que cuando el gobierno haga un anuncio sobre este tema sea definitivo y no esté supuesto a variación. Buenos días. Buen día, saludos. Don Orión, don Mozart, don Héctor. Buen día, don Pedro. La dejamos así, la celebración del 50 aniversario de la toma de poder por parte del profesor Juan Bosch en 1963. Fue ayer un acto de significación. Los PLDistas
asistieron en masa a, a los lugares donde está el altar de la patria, en los alrededores, frente al Parque Independencia, precisamente donde se concentraban todas las manifestaciones políticas importantes después de la muerte de Trujillo. Ahí era que se celebraban todas. Y la década de los 60 la pasamos en ese como principal escenario. Así es. Saludos amigos, saludos. Bueno, la semana comienza como comentando nosotros noticias todavía en vigor el domingo. La última que señala el Pedro Cava es la actividad celebrada encabezada por el expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que conmemoró el 50 aniversario del ascenso al poder del profesor Juan Bosch. Quiere decir de la inauguración formal de la democracia dominicana después de casi 32 años de oprobio, de una tiranía sin ejemplo, como el propio Bosch la definió, la de Rafael Leónidas Trujillo y compartes. Fue un acto bellísimo y además quedó ahí en el Parque Independencia, hay una exposición de fotografías relacionadas con ese acontecimiento y con la vida del profesor Juan Bosch, así como con su gobierno breve, efímero de 7 meses. En la semana también debemos decir que una proclama del presidente Danilo Medina el día domingo en Cambita, Garavito, nos hace a nosotros, nos complace sobremanera a los 4 mortales que aquí estamos presentes, en razón de que hemos visto siempre con mucha complacencia que se tome de referencia el gobierno del presidente Lula o la administración de Lula que estuvo en Brasil, y también la presidenta que sustituyó al presidente Lula da Silva, eso de fortalecer la clase media. Posiblemente ese sea uno de los discursos más promisorios que pueda tener un jefe de Estado en este momento, porque significa, conforme lo ha señalado el presidente Danilo Medina, a generar empleo, equidad social, de forma tal que no que se fortalezca la clase media en términos como uno quizá lo quiera comprender, sino que la clase media se fortalezca con el ingreso de muchos nuevos miembros que provienen de sectores que hoy se encuentran en condiciones de pobreza moderada, pobreza extrema o marginalidad. Y eso, cuando lo dijo el presidente, entonces uno encuentra en Cambita Garavito que está trabajando, y yo sé que Mozart y yo por lo menos conocemos bien de lo que se trata del cultivo del aguacate en la zona de Cambita. ¿Ustedes son No, productores? lo conocemos porque nos gusta el campo. Ah. Eso es. Y es un cultivo clase media, para tu información, que te vincula con el desarrollo, te vincula con las exportaciones, te vincula con las mejores prácticas de cultivo y de siembra, y por consiguiente, si tú dices ahí que andas buscando fortalecer la clase media, es un buen momento. Fue un buen momento, un buen lugar, si fue el señalamiento del presidente Danilo Medina. A mí particularmente me complace, porque también da una demostración de que el gobierno no está desviando su propósito, su promesa básica y su discurso de generar empleo de calidad como forma de relanzar la economía dominicana. A pesar, y yo lo conversaba este fin de semana con los 3 mortales que me acompañan, que el Fondo Monetario Internacional se ha empecinado en hacer una previsión sobre la economía dominicana lúgubre y sobre el desempeño social de la economía dominicana. En ese mentado encuentro tripartito que se celebró aquí con la participación del FMI, y creo que estaba la Unión Europea y República Dominicana, Sí, bueno, fue. nada, los técnicos del fondo vinieron a decirnos a nosotros que en vez de bajar, en vez de reducirse el desempleo, se incrementaría al 2017 desde un 13.5 alrededor de que está en este momento a un 17%, y que la economía, en vez de crecer cerca del 4%, crecería menos del 3%. Es decir, se fueron como para apalearnos y decir, ustedes no van para ninguna parte. Resulta que también me alegro que el doctor Antonio Isa Conde
haya señalado que el propósito del gobierno del presidente Danilo Medina es que trabajar lo más fuerte que se pueda para que la economía dominicana al final de este año haya crecido en su Producto Interno Bruto superior a un 4.5%. Y es obvio, no hay que ser ni economista ni nada de eso, para uno entender que el tipo de inversión que se está haciendo, tanto en la educación, tanto en la agropecuaria, tanto en los sectores de servicios y demás, no es para que el desempleo se reduzca, sino no es para que el empleo se reduzca, sino por el contrario, que crezca la capacidad de emplear de manera digna a las manos trabajadoras dominicanas. Esos dos comentarios nos permiten a nosotros iniciar la semana con cierta recuperación del optimismo. Y con el último señalamiento que hizo Pedro, que espera que el gobierno en sus grandes decisiones las pondere de manera tal que cuando la tome no haya necesidad de dar paso ni paulo a ningún tipo de requicio como el que ocurrió y que paso a comentar ya de una manera reflexiva. Nosotros el fin de semana tuvimos bien interactuar sobre este tema, reflexionar muy tranquilamente, como cabeza fría, corazón ardiente, y a mí me parece que la conclusión en que hemos llegado primero es que el presidente Danilo Medina y su gobierno estaba obligado o compelido a revocar su decisión de abordar el tema de convertir a Bahía de las Águilas y su entorno, mejor dicho, a Pedernales y al suroeste, en el cuarto polo turístico, porque de alguna manera se logró en los medios de comunicación orquestar un tipo de campaña que presentaba al gobierno, y así lo dijo una de las personas que luego le llevó documentación junto a una pariente importante de su familia, le llevó documentación al presidente sobre el tema del fraude en la detentación de terrenos con vocación turística en Bahía de las Águilas. Le dijo que el presidente se estaba haciendo cómplice de una mafia o de una acción de carácter criminal, como era la posesión fraudulenta de terrenos en Bahía de las Águilas. Y otro individuo que todavía vive sus 15 minutos de gloria, llegó a advertirle al presidente de la República que lo sometería por prevaricación en caso de que se llevara a efecto el acuerdo transaccional mediante el cual el presidente ya había dado poder a su consultor jurídico para ejecutarlo. De hecho, ya se había ejecutado, conforme una nota de la prensa, ya se había dado la declaración de intención ante un notario público. Es decir, que frente a esa situación, evidentemente que el equipo del gobierno entendió que lo mejor sería esperar otro momento de mayor probabilidad de poder abordar uno de los proyectos de su gobierno más trascendentes. La razón es muy simple. El presidente Danilo Medina, en reiterado momento y en la base fundamental de su programa de gobierno, señaló que el impulso al turismo sería, el turismo sería en su gobierno el eje transversal que motorizaría los otros sectores de la economía. Y por consiguiente, si usted se decide desarrollar quizás el polo más importante desde el punto de vista de las potencialidades que tiene, no solamente respecto a las bellezas naturales, sino la integración de todas esas potencialidades, su belleza, montaña, turismo ecológico, turismo de playa, interacción de una población virgen, con un tipo de turismo de baja densidad que hace posible que los turistas salgan de los hoteles, distribuyan las monedas fuertes que ingresan a la República Dominicana, hace posible que se desarrolle una deprimida industria y agroindustria en la zona fronteriza de la frontera sur y en el suroeste en sentido general, impulsa los servicios, impulsa la artesanía y por consiguiente impulsa miles de empleos, oigan la expresión, miles de empleos en todo en una región suroeste que busquen los indicadores de desarrollo humano y la van a encontrar a la saga de las otras regiones
del país. Pero ante esa trampa, ante esa encerrona mediática que se vio envuelto el gobierno, los 4 ciudadanos que aquí nos tenemos el honor de dirigirnos a ustedes, consideramos que fue prudente. No quiere decir en ningún modo que nosotros podemos estar de acuerdo con ceder al chantaje, sino que en política se actúa con prudencia, y más si usted es el jefe del Estado. Es decir, nosotros eso lo entendemos muy bien. Ahora, eso no impide tampoco que aclaremos algunas cosas. Como por ejemplo, ¿a ustedes no les parece un tanto extraño que desde hace 16 años esas tierras se las robaron? Y se las robaron durante creo que el último periodo del presidente Balaguer. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se procedió como debe ser, se sometieron a las personas que estaban involucradas en ese asunto. Uno de ellos murió en la cárcel a causa de una infección gástrica, ¿verdad? El señor Moisés Marchena, a quien yo tuve la oportunidad de interrogar en la fiscalía cuando fui abogado ayudante del fiscal, y que empolvándose, Dios lo tenga en gloria, decía a su abogado que cuidado si lo desconsideraban. Y yo simplemente le dije, no, lo que vamos a hacer es que fui a la cárcel del Palacio de Justicia, conseguimos gente que estaba también ávido del servicio judicial y lo interrogamos como con 10 o 12 de sus compartes y ya no hay problema. Así fue que se hizo, se interrogó en grupo entonces para que no haya problema, en fila, cada quien conforme al crimen que haya cometido. En esa oportunidad pasaron los años y yo no encuentro a ninguno de los feligreses de la moral y de la ética que se haya ido al Parque Independencia vestido de amarillo o de verde o de como mejor le parezca, reclamando y denunciando el robo de Bahía de las Águilas. De hecho, Bahía de las Águilas se la robaron, pero lo descubrieron ahora, lo descubrieron cuando el gobierno quería sacar de la extrema pobreza a la mayoría de esa población del suroeste de la República. Ahí se descubrieron y fueron al Parque Independencia señalando que se habían robado Bahía de las Águilas. Entonces, no solamente eso, sino que, y es intolerable e inaceptable también, que la mala fe se produzca de la siguiente manera. Yo quiero llamarle la atención a ustedes sobre el hecho de que los 3 funcionarios que anunciaron este megaproyecto de lanzamiento turístico del suroeste como el 4º polo de la República, son 3 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y que por consiguiente, y quien lo mandó, quien lo ordenó a que tomaran, o quien le dio las directrices correspondientes, es el 4º miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y por demás, presidente de la República. De manera que estamos hablando de mucha autoridad política. Entonces, eso de que evitamos una estafa, no se evitó ninguna estafa, la estafa está ahí. Evitamos una estafa. ¿Qué es la estafa como figura jurídica? El que se prevalece de alguna artimaña para producir un efecto de perjuicio a otra persona, es decir, pecuniario, fundamentalmente de orden pecuniario. ¿Cuándo fue esa estafa? Ahora. No, esa estafa fue hace 16 años. ¿Y por qué no se fue al Parque Independencia cuando en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el Procurador General de la República desistió de la persecución penal contra los implicados en ese robo, en esa defraudación? Ah, porque en esa oportunidad era el ala del Partido Reformista que estaba respaldando al partido que ese sector de la sociedad civil que nos quiere dar clasecita de moral estaba impulsando. En esa oportunidad guardaron los t-shirts amarillos. Dijeron, no se puede ahora. Y siguió Marchena y siguió el otro, ¿cómo se llama? El que murió también, miembro director del Instituto Agrario. Sufrió un percance de salud, Jaime Rodríguez Guzmán. Un percance, está vivo. No, el otro, Puro Pichardo, está vivo también. Sí, puro Todos están vivos y viables, gracias a Dios. Qué bueno. Todos estaban ahí y con su tierra en mano y nadie hizo un peregrinaje hacia Pedernales, están vivos y viables, que fíjense, es una figura del derecho, no solamente basta estar vivo, hay que tener capacidad para estar vivo, quiere decir, para usted
poder operar en justicia o que operen contra usted. Como Entonces, están los hermanos Castro, que están vivos y viables. Usted tiene que, sí, porque usted puede estar vivo, pero no puede estar en capacidad ni de ser castigado, ni de usted recurrir en justicia. Pues nosotros, y esos miembros de la sociedad civil que nos quieren dar clasecita de moral ahora, 16 años después, me acuerdo siempre al colega Leonel Concha, y le voy a decir rápidamente, Leonel Concha, un bromista hasta el último día de su muerte, que Dios lo tenga en gloria, me dice, yo voy a renunciar al hipódromo y como periodista del hipódromo Perla Antillana y del el jurado del hipódromo también. Y yo le digo, ¿por qué? Pues tú no sabes. Yo me di cuenta de que me estaban usando y estaban dañando mi moral. 40 años Como después. yo trabajo en el Nacional, yo de repente me he dado suerte que me di cuenta a tiempo. Me usan, me dan unos chequecitos, pero es para usarme para que yo publique las informaciones del hipódromo de la carrera. Es verdad, Concha. De las carteleras. Sí, toda la razón, Concha. ¿Y cuándo fue eso? Porque tú oportunamente te diste cuenta. No, hace 48 años. Que a él lo estaba... Esa es la boundería de Concha. Sí, pero era que iban a trasladar al hipódromo hacia este lado y él no iba a trabajar más. Dice, suerte que me di cuenta a tiempo. Pues esta gente que nos están dando clasecitas de moral se dieron cuenta a tiempo, 16 años después, que Bahía de las Águilas se la robaron. Pero además, eso estuvo aireándose en los tribunales de la República durante los 16 años. Y se dieron cuenta que retiraron, porque no son unos tontos. Algunos son abogados penalistas de muchos repunte, incluido el individuo que está viviendo sus 15 minutos de gloria. Y no se dieron cuenta nadie entonces. No, sí se dieron cuenta. Lo que pasa es que en ese momento no estaba Danilo Medina, no estaba el PLD, lo que estaban eran sus colaterales. Y ahí la lamentada clasecita de moral la guardaron porque es moral en calzoncillo. Y ahora le quieren dar clases de moral a Danilo Medina. Yo le digo a muchos amigos del gobierno, la clasecita de moral a quien se la quieren dar es a Danilo Medina, sin tener autoridad ni calidad para ello. Porque Danilo Medina es un presidente moderado de altísima valoración ética y moral en la población. No le marchan, pero dijeron que eso era un fraude y amenazaron con llevar a la justicia al presidente Danilo Medina. O sea que y eso no se tolera así en términos políticos. Colaboradores son. No, los colaboradores no, al presidente, el que está viviendo sus últimos 15 minutos de gloria. El que está viviendo sus 15 minutos de gloria, ahora aupado por esa sociedad civil, llegó a decir que iba a meter preso al presidente, ¿o no? ¿Qué significa la prevaricación? Un crimen. Y no fue eso lo que dijo ese señor que está viviendo su minuto de gloria. Entonces, ahora con nosotros sí no va ese chantaje. Nosotros decimos, el presidente Danilo Medina tiene la más alta valoración ética y moral en el Estado Dominicano, en la sociedad dominicana en este momento. ¿Y qué? Eso lo decimos nosotros y tenemos el derecho a decirlo. Para que no vengan a decir que Danilo Medina, 4 miembros del comité político, presidente y 3 de sus ministros, estaban haciendo un chanchullo, como lo dijeron, para alzarse con Bahía de las Águilas. No, lo que se estaba tratando ahí, y nosotros 4 se lo estamos pidiendo muy encarecidamente al presidente. Presidente, búsquele la vuelta, pero no renuncie a su proyecto de lanzar a todo el entorno de Pedernales y el suroeste como 4º polo turístico de la República. No la dejen en la Ese es su derecho, ese es su deber, esa es su obligación y ese es el anhelo de millones de seres humanos que malviven en el lejano sur y en todo el sureste de la República, que esperan por usted como lo ha hecho. Y usted tiene en este momento, y lo va a tener hasta el último respiro de su vida, suficiente calidad moral como para decirle a esa gente, no, nosotros vamos a tirar para adelante este proyecto de gobierno. Me pasé. No, pero qué va. Qué interesante que el país conoce a sus actores. Esto es muy importante, que hay gente que hace teatro cada día y piensa que ese auditorio que está ahí no registra rostro ni recuerda hechos. Y que es importante que a pesar de todo este movimiento con el propósito de afectar a un partido de gobierno y a una administración de gobierno, los dominicanos que viven en las distintas regiones están viendo los resultados de la administración
del presidente Danilo Medina, la cuarta administración del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué ve la gente? Muchos ciudadanos recuerdan el país de 1996, cuando el presidente Fernández llegó por primera vez a la presidencia de la República. Ustedes recuerdan, habían bienes que hoy son parte de lo que la familia, las empresas requieren como algo imprescindible en el día de hoy, eran elementos extraños. Por ejemplo, la computadora, el líder de la oposición del PPH consideraba la computadora en ese año como un instrumento de juego, un instrumento para perder tiempo. Y ya ustedes saben lo que es la computadora hoy en el mundo, cómo se concibe. Y esa administración del presidente Fernández le trae la computadora y comienza las medidas para que la computadora se masifique su uso en República Dominicana y el valor de aprender ciencia y tecnología. Que la República Dominicana aprovechara las ventajas que le ofrece la era del conocimiento y la tecnología. Eso está ahí. Pero bienes como los que se usan en el hogar, la lavadora, ustedes recuerdan que en 1996 en la República Dominicana la lavadora era un recurso que se consideraba para familias de clase media o ricas. No era un artículo que se consideraría como parte de lo que usa la familia. Le hago esta referencia para que ustedes vean una fotografía, recuerden fotografías, porque aquí, Bahía de las Águilas, Orión ha referido algo importante, que es esto de 1997, cuando ustedes recuerdan las primeras iniciativas ya de la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana. Fue en esa administración, cómo fue su reacción y cómo dejó libre al Ministerio Público y al sistema de justicia. No hubo interferencia. En la administración del PRD-PPH, presidente Hipólito Mejía, ¿qué ocurrió? Desiste de la persecución penal. Y como ha referido, todo el mundo aquí se quedaron, estos mismos que hoy se levantan, se quedaron callados. ¿Usted sabe por qué? Porque el presidente de turno iba a jugar dominó y ahí se descargaban todos los juegos y se decían todas las cosas que se querían decir en una mesa de dominó. Bueno, usted tiene un presidente de la República que es diferente. Ha tenido dos presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Hombres que se han concentrado en los asuntos de Estado y en lograr transformaciones para que la República Dominicana sea un país menos desigual. Que los dominicanos y dominicanas sean ciudadanos y ciudadanas que tengan igualdad de oportunidades. Y por esto conciben el país como lo más importante en cualquier punto de la geografía nacional. Fíjense ayer domingo, ¿en qué estaba el presidente Danilo Medina ayer domingo? El presidente Danilo Medina, ¿qué hizo? Tuvo intercambio con todos los productores de aguacate de Cambita, Garavito. Ustedes saben que San Cristóbal es la principal productora de aguacate de República Dominicana y la productora del aguacate más preciado en el mercado internacional de República Dominicana. Bueno, ahí los productores tuvieron la oportunidad de hacer una exposición. ¿Y qué hizo el presidente? Bueno, ahí de inmediato, tomando en cuenta los casos que se presentaban, se le anunció un financiamiento de 17 millones de pesos para estos productores. En eso está el gobierno. El gobierno está observando esta situación, aprovechando las ventajas que tiene el país, cómo la República Dominicana puede aumentar su producción de aguacates, ya tiene un mercado seguro, y cómo puede elevar la calidad de ese producto, que ya es una marca dominicana. En eso ha estado. Pero lo otro, las obras públicas que se están construyendo y que comenzaron en la pasada administración que encabezó el presidente Leonel Fernández. Continuado, todas estas obras en marcha, ya se le ha puesto fecha a la carretera del lago Enriquillo, como dicen la gente de Barahona y Jimaní, porque tienen que pasar con frecuencia por los puntos ya que se constituyen peligro por la subida del lago. Bueno, ha dicho ya el
el director de la Oficina Supervisora de Obras, el ingeniero Pimentel Caret, que esa carretera va a ser inaugurada el próximo 20 de mayo. Y usted sabe lo que significa esa carretera para esa parte del sur dominicano, que ya desde Barahona usted podrá salir a Jimaní por una vía segura, porque incluso el proyecto de construcción ha incluido cambios de posiciones en algunos lugares precisamente para colocar en puntos altos la parte de la vía que pasa por el entorno del lago. Esto es estimulante y en eso está la administración. ¿Qué es lo que ocurre? Y se pierde a veces de vista que en la República Dominicana hay dos visiones de país. Una parte que entiende de liderazgo que la República Dominicana es un país que se puede transformar, que es un país que puede ser menos desigual, que puede disminuir la pobreza, y otra parte que sencillamente entiende que politizándolo todo va a lograr los objetivos que quiere y sobre todo distraer a la opinión pública. El país requiere más que le politicen todo y la gente ya esto lo entiende. En el año 1963, y lo digo por esto, para referir los dos acontecimientos, ¿por qué el presidente Juan Bosch no tuvo paz desde el primer día? Un presidente que fue electo con el 60% de los votos. Bueno, porque el presidente Juan Bosch vino, lo primero que hizo fue hacerle una radiografía a esa sociedad dominicana y la vio por dentro. Una sociedad con el 70%, más del 70% de la gente todavía viviendo en el campo. La mayoría de los ciudadanos dominicanos no se ponían zapatos, andaban descalzos. Era como una rutina andar descalzos y a nadie eso lo escandalizaba. La educación se consideraba para una élite. Piensen ustedes que la población universitaria en República Dominicana en 1963 era de algo más de 3.000 estudiantes universitarios en República Dominicana. El acceso a la educación se consideraba que había una parte excluida y que nadie tenía que preocuparse porque esa era la realidad y era lo que República Dominicana había vivido. No, vino con la visión de transformar. ¿Y qué hicieron los grupos más atrasados y que se habían incluso algunos apoderados de bienes de la dictadura de Trujillo? Enfrentarlo. No le permitieron paz desde el primer día hasta que lograron dar el zarpazo final, que fue el golpe de Estado de la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Hoy en la República Dominicana esto parece algo que usted diría no puede ser, pero es así. Si usted se pone a ver los actores, cómo reaccionan, ahí hay expresiones de esa misma sociedad que ha estado bien posicionada y que no le ha importado la desgracia de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, sobre todo esa población que sufre la pobreza, que ha sufrido la pobreza en República Dominicana históricamente. Entonces, ¿qué se han dado cuenta? Que ese Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha logrado ya transformaciones. Sus administraciones de gobierno ya han logrado legarle al país transformaciones que nunca se van a olvidar. Y de igual modo que eso no se detiene, la lucha contra la pobreza, adelante. Fíjense el programa nacional de alfabetización. También se reían de esto. Bueno, ese programa, ya las informaciones que hay de la primera fase es que ya hay adultos que han logrado casi alfabetizarse y otros que ya escriben sus nombres con seguridad, que ya si tienen que suscribir un documento no tienen que hacerlo con las huellas digitales, no tienen que hacerlo, o con 2 cruces, no tienen que hacerlo porque ya pueden escribir sus nombres. Esa es una manera de crear las condiciones para que una sociedad se emancipe, para que una sociedad no sea cautiva de manipuladores profesionales, manipuladores que han entendido que tomar los medios de comunicación para venir a hablar mentiras y para venir a tratar de disminuir al dominicano, a la dominicana que no piensa como ellos, ¿qué le dicen? Que no entienden la democracia, el disenso es consustancial a la democracia. Fíjense cómo 2 caras. En 1963, Juan Bosch decía, se trazaba como su meta y fuera de lo que más cuidaba, que su administración no se perseguía,
que en su administración se respetaba la democracia y le legó al país esa administración que fue interrumpida el 25 de septiembre de 1963. La constitución más democrática que habían conocido los dominicanos en ese momento, donde le decía la educación como un derecho para todos los dominicanos y dominicanas, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad, el derecho de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y el trabajo. En ese 1963, en igual trabajo, a una mujer le pagaban menos que a un hombre. Hoy eso ocurre en la sociedad dominicana de hoy, pero la mujer que reivindica sus derechos, todo el mundo tiene que escucharla. Y al final hay que respetarle el derecho a la mujer. Ese proceso comenzó ahí, en 1963, y ha seguido. Y de hoy se mantienen las mismas caras. ¿Qué ven? ¿Por qué ustedes ven esta persecución contra el presidente Fernández? Señores, usted sabe para lo que se está planificando hoy, para que ustedes vean que es una persecución. O van a limpiar el Parque Independencia, han hecho una convocatoria para ir a limpiar el Parque Independencia porque se celebró ese acto ayer. Pero y otra cosa, y seguir hostigando a la Fundación Global. La Fundación Global, que todos saben que una fundación no tiene dueño, que esa fundación, una fundación incluso se establece muy claro, porque algunos de estos que están en las actividades son directivos de ONG, y saben que cuando se disuelve una entidad de ese tipo, sus bienes no se lo pueden llevar sus directivos, no se lo pueden llevar, porque esos bienes tienen que ir a entidades con los mismos fines. Eso es claro en la normativa. Pero ¿qué dicen? Que la Fundación Global es de Leonel Fernández. Esa también es una mentira, porque saben cómo se constituye una fundación y saben a qué servicio se dedica esa fundación, la Global. Muy bien. ¿Qué hace la Global? Y ya para terminar, dos casos. La ADP ha convocado para hoy a la asamblea para conocer la propuesta que le ha hecho el Ministerio de Educación. Nosotros Ojalá decimos no abandonen las aulas para votar. que estas son las cosas que se deben evitar. Se puede votar desde aulas. Sí. Supongo yo. Sí, que se deben evitar la pérdida de horas de clase. Eso es lo que tiene que ver la ADP a la hora de organizar estas actividades. Y una tercera nota, los médicos oftalmólogos han hecho una denuncia que las autoridades deben prestarle atención, de personas con casos de oftalmología que requieren tratamiento, que las ARS no le dan cobertura. Eso debe revisarse, porque imagínense, una persona no puede trabajar si no tiene una vista en condiciones, puede sufrir un accidente en su trabajo y que después cuando se ve en la necesidad y no tiene recursos para que le presten una atención adecuada, que pueda sufrir un percance. Esto debe verse y sobre todo después que la Sociedad de Oftalmólogos ha hecho la denuncia. Buenos días. Así es. Mire, el caso de Pedernales yo lo voy a colocar donde lo colocó el gobierno, en la justicia. Voy a dejar eso, o sea, un tema que ya está ahí guardado. Pedernales, no vaya de las Águilas, Pedernales todo, porque con un caso se fue todo, o sea, toda la iniciativa, la gran iniciativa en procura de sacar todo el suroeste de la pobreza se quedó hasta nuevo aviso. Eso es lo que se vislumbra porque hasta el momento no se han planteado alternativas y yo no las alcanzo a ver hasta tanto no se resuelva el impasse, la litis judicial en torno a eso. Y como el gobierno apostó a volver eso sobre sus inicios, o sea, a la justicia, vamos a esperar que la justicia ahora, ojalá no se tarde 16 años más, resuelve ese problema. Así que Pedernales y todo lo que fue ese gran proyecto de lanzamiento de esa zona se queda para después. Así lo decidió la administración del presidente Danilo Medina. Miren, mientras el hacha va y viene, los combustibles aumentaron en forma realmente alarmante. Más de 4 pesos la gasolina, 3 pesos el gasoil, en sus dos, tanto el gasoil superior como el otro, aumentaron los precios. Ha seguido la escalada de aumentos en diferentes productos y servicios. En el país se mantiene una discusión inútil alrededor del aumento de salarios entre los profesores. Eso del sí o el no
por lo que uno ha visto y lo que se está dando en diferentes provincias del país, al parecer los profesores no van a aceptar el 20% que está planteando la ministra de Educación. En consecuencia, tendremos ahí unos días más de discusiones en torno a la necesaria urgente aumento de salario. El salario a nivel general, eso se ha ido también dejando a un lado en medio de todas estas discusiones de Bahía de las Águilas y eso. Y entonces, mientras tanto, la gente tiene que buscar dinero ahora para responder a esas alzas y no hay una decisión, no se vislumbra una decisión ni siquiera para lo que ya está dentro de la ley, que cada 2 años hay que aumentar el salario y ya se cumplieron, ya se cumplió esa etapa. Tenemos 2 años sin aumentar el salario mínimo y tiene que aumentarse porque así se llegó a un acuerdo hace ya algunos años. Yo pienso que la población debe dejar a un lado aquello y concentrarse en que hay que aumentar el salario en el país. Hay que aumentar el salario mínimo porque así está establecido. Hay que aumentar los salarios. Segundo, mientras el hacha va y viene, la Barrigol ha ido incrementando en forma sustancial su campaña en procura de que el gobierno no toque el acuerdo, el contrato. Entonces la gente tiene que estar ojo avisor con relación a esto e insistir en que es impostergable e indefectible una revisión de ese contrato con la Barrigol, que esa forma, esa desproporción bárbara de recursos sobre la base de la explotación de un recurso nuestro, como es el oro, tiene que cambiar a pesar de lo activo que han estado las embajadas de Estados Unidos y Canadá y del halcón presidente de la Barri, que ha estado manejándose, y de la gran cantidad de recursos que hay en los medios de comunicación, tanto en publicidad como por otras vías. El contrato de la Barri debe ser conocido y debe ser renegociado, sin más ni más. Tenemos en carpeta también atención a los pobladores sur-norte, que es la carretera norte-sur. No sabemos qué va a pasar con eso, hay que tomar una decisión. En los próximos días deberá tomar una decisión. Ojalá que los mismos agentes, yo vislumbro, lo dije desde el principio, que se va a tratar de hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que el presidente Danilo Medina no pueda arrancar con sus grandes proyectos, entre los cuales estaba Pedernales, carretera norte-sur, el asunto de la CAS y la toma de agua en Jaina, donde ya se está moviendo por ahí un ala del PRD tratando de confundir a los pobladores de toda esa zona, de la Cuchilla y toda esa zona de por ahí, para tratar de impedir, Medina, para tratar de impedir que esa obra también sea dejada a un lado, porque no se quieren dar cuenta que todo esto es un movimiento enteramente político dirigido a tratar de frenar el proceso de desarrollo y lo que tiene en carpeta el presidente Danilo Medina. Hacia ahí es que conduce todo esto. Después lo otro es cuento de camino. No crean ustedes que esos son patriotas, nada. Una partida de farsante. Entonces, en ese sentido es que están tratando de ver cómo torpedean los proyectos. Como se ha torpedeado, por lo que yo alcanzo a ver, la segunda línea del metro de Santo Domingo, que la veo lenta. No veo inversión en la segunda línea del metro de Santo Domingo. Para terminar, por lo menos, lo que hay desde el 9 hasta la cabeza del puente Francisco Rosario Sánchez. No veo movimiento en ese sentido. Y eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo ya. Como también veo un freno en el Merca Santo Domingo, con los constructores de la carretera, que no sé en qué están, que eso es movimiento de tierra a cada momento y no termina con eso. Mientras tanto tenemos los mercaderes gritando acá porque no se termina ese proceso en los mercados de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. Hay 3 mercados nuevos, 3 mercados. Pero eso está ahí, pero no se ponen en operación.
mientras el hacha va y viene, mientras nos tienen durmiendo y haciéndole creer al presidente Danilo Medina que ha encontrado el respaldo de la moral pública y de estos movimientos de la sociedad civil, que son silbidos de serpiente, como lo hemos estado viendo. Así es. Hoy se va a conocer en el Palacio Nacional una rueda de prensa, yo espero que sea para definir cosas también, con relación a la presa de Río Grande. de Río Grande no, ¿cómo que se Ma- llama? ma- ma- Monte Monte Grande. Monte Grande. Van a estar el director del INDRI y va a estar el director de la CAS para hablar sobre esos dos grandes proyectos. Uno que busca suplir de agua potable ya definitivamente al distrito y a la provincia de Santo Domingo. Con un misil. Y el otro, Monte Grande, con todo lo que significa para el sur en materia de... Monte Grande tiene... O para resolver problemas de agua y riego. Primero, Sí, garantizar sí. la vida de la presa de Sabanayegua. Sí. Exacto. Porque tiene un problema Sí. de recrecimiento en la Exacto. corona y de desagüe de Sí. fondo que afecta mucho a todos los residentes De la en la zona parte baja del sur. Y en segundo lugar, para incorporar no menos de 250,000 tareas nuevas Pues a ya ven riego. ustedes, ya ven ustedes. Entonces, otra cosa que están en carpeta a propósito del discurso que habrá de dar el presidente de la República el próximo 27, el pacto eléctrico, porque también mientras el hacha va y viene, ya volvieron a sacar la facturita, 700 millones de dólares se le deben a la firma esta que han estado apagando el país en los últimos días también. 700 millones de dólares. Ya sacaron ya pasaron la factura, está en los medios de comunicación. Hay que avanzar en ver cómo llegamos al asunto este del pacto eléctrico, a ver si comenzamos en forma ya sostenida a resolver este problema. El presidente, mientras tanto, ha ido ganando terreno en un sector sumamente importante que es el de la agropecuaria. Ahí sí, eso no se ha detenido desde el primer día. Un presidente que se ha dedicado, que se ha enfocado Sin duda. a darle mayor fortaleza al sector agropecuario nacional. En eso lo hemos visto. Vi por primera vez un reportaje en estos días de cómo va el programa de alfabetización, porque hasta eso me tenía medio bronco a mí. Como que no veía... Ya en el sur está dando Como que resultados. no veía movimiento. dando Bueno, resultados. estoy diciendo que ya comencé a ver, porque lo que quiero es ver. Lo que quiero es ver. Entonces, vi que hay un movimiento para el proceso de alfabetización y eso es sumamente importante y relevante. Y finalmente quiero ya felicitar al Partido de la Liberación Dominicana por su acto ayer en el Parque Independencia, por lo que eso significa. Yo les decía le vengo diciendo desde hace varios días que hay que prestarle atención a esta formidable organización política de la República Dominicana. No miente y no se va y no se le va el freno al expresidente Leonel Fernández cuando asegura que lo que se vislumbre que vamos a tener una administración del Partido de la Liberación Dominicana por mucho tiempo. Y no necesariamente porque eso sea sano en todas sus partes para el sistema de partido, sino porque realmente la realidad indica que tenemos un partido completamente deshecho, como es el caso del Partido Reformista Social Cristiano. Tenemos otro partido que va en procura, que con ese engendro del PPH va en procura de también pasar a ser otro desecho. Y del frente lo que tenemos es real y efectivamente una formidable organización que es el Partido de la Liberación Dominicana, que está enfocada en lo que son sus principios y lo que son su agenda de poder, su agenda como proyecto de nación iniciada y fortalecida a partir del 1996, como hemos visto, un proceso sostenido de transformaciones estructurales en la República Dominicana, primero con el expresidente Leonel Fernández al frente en su condición de líder y presidente del partido y de la República en aquel momento, y hoy con este formidable presidente de la República que tiene toda la voluntad del mundo, la fe en tratar de completar, de complementar
todo lo que ha sido este proceso de transformaciones estructurales en la República Dominicana. Y ojalá que tanto los de fuera, los francotiradores de fuera, como algunos de los de adentro, se lo permitan. Y bien, miren, señores. Nada más te invito a hoy que lunes, lea ya finalmente el artículo en el Nuevo Herald de la Florida sobre la República Dominicana. Yo sé que mucha gente le va a doler otra vez la vesícula, que se titula República Dominicana es una isla de gente feliz. Esto lo dejo de ese tamaño, ¿no? ¿Verdad? Oye, Mire, señores, no, Río, no hoy haga tenemos eso un plato temprano. fuerte. Aquí están al bate. Primero, el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. Él va a hablar, lógicamente, de lo que sabe. Él es un experto eléctrico. Y allá, De lo en que el más- segundo de lo que turno, más sabe. en el segundo Sabe turno muchas está cosas. el ingeniero civil Osiris de León. Es un ingeniero geólogo que todos conocemos. Así que vamos primero Es civil porque no es militar, con pero es el geólogo. José Luis Moreno San Juan, pero dentro de unos minutos porque vamos a pasar unos mensajes.